John Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Hola Javi, hola chicos, un gustazo estar en contacto con ustedes del otro lado de la cordillera. Bien, muy bien por aquí, a pesar de la problemática, ¿no? Bien, empiezo con esto. Muchos te dicen, Chile es un país que está dominado por 14 familias, que son las que más tienen, las que son dueñas de todos las cosas fuertes en términos monetarios, el cobre, la pesca, la madera, etcétera, etcétera. Y el resto de la ciudadanía viviendo en un estado muy complejo para estudiar, para la salud. ¿Cómo es en dos líneas el panorama? Es tal cual, acá hay, y justamente diste la tecla, son 14 familias, a ver, seguramente son muchos más los que tienen un poder adquisitivo muy alto, pero básicamente quienes son dueños prácticamente de la economía chilena, dentro de las familias chilenas son 14. Solari, Luxich, Fernández Blanco, es decir, sería enumerar estas 14 familias, no viene al caso de quiénes son, pero en el fondo es eso. Y eso genera, lógicamente, ha generado desde décadas atrás a esta parte una desigualdad enorme que ha sido lo que hizo eclosión a partir del viernes. La gota que rebalsó el vaso, sin duda, que fue el aumento de 30 pesos en el boleto del subte, protesta incolumnada por los estudiantes secundarios, pero eso en una muestra de lo que es la tremenda desigualdad, como bien lo decían ustedes. Chile es uno de los países más desiguales. A esas 14 familias hay que sumarle compañías multinacionales muy poderosas que están radicadas en el país y que generan una riqueza importante, un crecimiento anual no menor, pero con una distribución de la riqueza muy desigual, y eso ha generado que en décadas se haya acumulado tanta bronca, como quien dice, contenida, y bueno, la clase media, que es la que casi no existió nunca aquí en Chile, ahora sí existe, y bueno, ya no tiene nada que perder. Entonces sale a protestar porque quiere ser parte de este crecimiento hermoso que viene teniendo Chile desde hace años, pero que no lo ha hecho partícipe de ninguna manera, nada más que a ese pequeño porcentaje de familias y de empresas multinacionales como... Entonces salen a la calle y hacen conocer su reclamo, que básicamente ustedes lo decían, en temas previsionales, en temas de medicamentos, en temas de salud en términos generales, en términos de salario básico, todo eso que fue lo que tocó el presidente Piñera en reunión de ayer con los presidentes de los partidos políticos de oposición, y que ha llevado cierta calma por ahora a esta protesta, que se sigue teniendo en pie. Pero bueno, esperemos cómo evoluciona hoy. A partir de las 10 hay un paro de la CUT, que es la equivalente a la CGT nuestra, la Central Única de Trabajadores. Se anuncia una movilización también de la CUT para mañana. La CUT aglutina a personal de empleados públicos, a empleados de mineras, a empleados de los puertos, que no son menores, y a un sector del comercio. Entonces, lejos de decir, con los anuncios de Piñera ya está todo arreglado, lejos de eso, todavía la protesta seguramente va a seguir, el toque de queda va a seguir, porque las demandas que se están pidiendo no son para llevar solución de hoy para mañana. Y esto se agrava teniendo en cuenta que en la movilización, en los reclamos, no hay una voz cantante como sí la había en la época de los pingüinos, cuando también hace ya más de una década los estudiantes secundarios salieron a protestar educativa. En esa época estaba Camila Vallejo, estaba Giorgio Jackson, estaba Carol Cariola, que hoy son parlamentarios, y que eran las voces cantantes de la protesta. Hoy no hay con quien dialogar. Entonces hay que ver cómo toma esto la sociedad en términos generales, ¿no? Héctor Gonzalo lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto. Bueno, muchos desde afuera se preguntaban cómo puede ser que esto del boleto de 30 pesos, entiendo de que costaba 800 y pasaba a costar 830, generara esto. Bueno, lo que pasa es que fue como la gota, ¿no?, que rebalsó el vaso. Detrás de esto había mucho más, había como un caldo de cultivo que no estaba todavía en la superficie. Totalmente. A mí me sorprende, voy a usar un juego de palabras, me sorprende que el gobierno se sienta sorprendido ahora con esto. Y era normal, si no era el viernes pasado, iba a ser el otro viernes o el otro viernes o hace 15 días atrás. Pero se viene hablando de los temas que hoy reclama la sociedad, se viene hablando en estos últimos meses. El gobierno no puede hacerse el desentendido de decir, esto me sorprendió.
mira qué sorpresa, porque de estos temas, de la jubilación atrasada, de los sueldos atrasados, de la desigualdad, del tema estudiantil, de la salud, de los medicamentos, se viene hablando desde hace meses, por supuesto, meses con cierta profundidad. Es más, el gobierno se hizo eco en parte, presentando al Congreso algunos proyectos como la reforma tributaria, la mejora en las pensiones. Y entonces, si por un lado actúa de esa manera, no puedo decir, me siento sorprendido por lo que pasó. Si bien es cierto que la gota que derramó el vaso son estos 30 pesos, pero esto es un tema de décadas. Y hago hincapié en que en los últimos meses se agudizó, porque en los últimos meses es que cuando se habló con mayor insistencia de toda esta temática. Y yo creo que el gobierno reaccionó tardíamente a raíz de eso, hizo hincapié fuertemente en la violencia, en los saqueos, en los incendios, lo cual es cierto. De alguna manera deslucen el fondo genuino de la protesta. Porque acá hay vándalos, sin ninguna duda, los famosos encapuchados por circunstancia, y queman buses, queman estaciones del subte, saquean supermercados, pero eso no empaña para nada la verdadera protesta, que tiene que ver con respuestas concretas que la sociedad está esperando. Y esas respuestas están llegando con cuentagotas. Ayer, por ejemplo, en la reunión que tuvo el presidente Piñera con los presidentes de los partidos políticos de la oposición, se llegaron a ciertos acuerdos. Y es importante destacar la rapidez con la que está actuando el Poder Legislativo en Chile. Ayer ya se aprobó una rebaja en la dieta de los diputados, de los senadores y de los funcionarios públicos de más alto rango. Se habla de una quita en sus salarios de un 20-25%, más otro tanto de viáticos, porque realmente era una risa lo que estaban cobrando los senadores, diputados. Prácticamente se comparaba como uno de los países que más paga a sus funcionarios. Entonces, más que un tema económico, este es un gesto político que creo que la sociedad lo tomara bien. Pero además hay otros temas que tiene que ver. Estaba en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma tributaria. Una reforma tributaria que elevó el gobierno actual del presidente Piñera, pero que fue considerado insuficiente porque lógicamente seguía beneficiando a los que más tienen. Entonces, se va a retocar ese proyecto para que se igualen lo que pagan las pymes respecto de lo que pagan las grandes empresas, que ahí hay una de las grandes diferencias que hace un monto verdaderamente importante, y creo que ese es uno de los grandes temas. Y el otro gran tema que se aprobó ayer es elevar el sueldo básico mínimo de 400 a 520 dólares. No es menor, teniendo en cuenta un 20 o 25% de incremento, tanto en los salarios de las pensiones básicas como en el sueldo básico. Porque hablar de un 20% de aumento en un país que tiene un 2% de inflación anual promedio no deja de ser una cifra importante. Pero no sabemos, al no haber interlocutor en las protestas, no sabemos si esto va a ser suficiente. Habrá que esperar unos días a ver cómo reacciona la sociedad y si los calma en cierta parte esta serie de medidas que se están tomando, ¿no? Héctor Fernanda te saluda. Brevemente te quería preguntar, bueno, estamos viendo imágenes impactantes, ¿no?, de lo que pasa en las calles. ¿Qué pudiste ver? ¿Qué opinión tenés al respecto de eso, de la violencia que vemos en las calles chilenas? Mirá, hay que ver las cosas. La protesta tiene dos ángulos, tiene dos clases de formas, de formatos en que se lleva adelante la protesta. Una, el formato pacífico, los cacerolazos, la gente que sanamente sale a la calle, familias, niños, gente joven, gente mayor, que cacerolea. Yo lo hice, y yo soy un votante de este gobierno, pero no me gusta para nada cómo reaccionó y no me gusta para nada cómo está trabajando. Entonces, yo me siento con el derecho de decir, señores, tomen el toro por las astas y tomen acciones concretas. Bien. Entonces, la parte pacífica es una. Y después están los saqueos, los incendios de estaciones de metro, de buses, saqueos en general a todo tipo de negocios, sobre todo supermercados, no para robar comida, porque en Chile no hay hambre, sino que roban electrodomésticos, heladeras, cocinas, lavarropas, televisores, y los van a buscar en autos de alta gama. Entonces, a ese tipo de gente le cabe perfectamente la mal llamada represión. Están haciendo cumplir la ley. Ahora, se ha exacerbado el ejército que está en la calle y los carabineros, aún con gente que reclama pacíficamente. Claro. Entonces,
Creo que ahí está el punto clave. Ayer fue un colega, digamos, de ustedes de TN de Argentina, recibió unos balazos de goma, cuando nada tenía que ver. Entonces, creo que las Fuerzas Armadas, cuando están en la calle, deben actuar con muchísimo cuidado, porque se han exacerbado en varios casos, con gente que reclama pacíficamente. Bien. Ahora, en bien de los derechos humanos, la Fiscalía en Chile está funcionando, la justicia, y todos los casos que son denunciados, tanto sea por el Instituto Nacional de Derechos Humanos como por cualquier persona en particular, los jueces tienen la obligación, primero, de hacerlo público y segundo, de atender cada caso en particular. Bien. De hecho, ya hay 4 funcionarios del ejército que están detenidos y separados de la fuerza. Y hay 7 carabineros en la misma situación. Bien. Pero también hay carabineros y gente del ejército que están heridos por haber recibido golpes. Cuando las Fuerzas Armadas salen a la calle, y hay que tener mucho cuidado porque estas cosas pueden pasar, ¿no? Bien, Héctor, la última. Se la ve bastante inorgánica la protesta, y esto de que aparezca la CUT en la calle, ¿le puede dar al gobierno algún alivio de un interlocutor válido con quien sentarse en una mesa? Es lo que el gobierno está esperando, tener un interlocutor válido. Y la CUT, si bien no representa a la totalidad de los sindicatos de Chile, porque acá funcionan distintos, los sindicatos acá no son colectivos, acá cada empresa tiene su sindicato, ¿se entiende? Entonces, resulta difícil que la CUT los aglutine a todos, pero sí es cierto que si tomamos a la CUT, si tomamos al presidente del Partido Socialista, al presidente del Partido Radical, al presidente del PPD, Partido por la Democracia, más los que integran el gobierno, bueno, son voceros naturales con los cuales el gobierno puede de alguna manera dialogar. La CUT, como vos decís, a mí en particular, me parece que puede ser muy interesante como vocero, y ojalá lo sea para... Bien, Héctor, te mandamos un abrazo, gracias. Lejos de la revolución de empanadas y vino tinto de Salvador Allende en los 70, bueno, es otro panorama. Esperemos que se tranquilice todo por el bien de la región fundamentalmente. Te estoy chicaneando, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo grande, chicos, un placer, y está ahí a disposición para cuando lo necesiten. Bueno, Gracias, muy amable. Desde Santiago.